Según un censo de población adolescente privada de libertad y capacidad de respuesta de INISA, confeccionado para el organismo y para UNICEF por equipos consultores, en el sistema hay unos 270 jóvenes en conflicto con la ley, cuando en la muestra anterior había casi 350. De todas maneras, el número puede oscilar y de hecho lo hace semana a semana. La muestra se tomó en los 15 centros de INISA entre el 22 de noviembre y el 9 de diciembre de 2021. De la población adolescente privada de libertad censada, el 53% tiene entre 16 y 17 años, 36% 18 años o más y el 10% menos de 15 años. Además, agrega el informe, la población es muy masculinizada. El 98% de los adolescentes encuestados son varones. Esto implica que la muestra obtenida se componga de 248 varones y apenas 4 mujeres. De los 252 jóvenes en los que se basó la muestra, solo el 6% tiene el ciclo básico completo y apenas un 1% el bachillerato completo. 58% de los adolescentes encuestados tienen actualmente algún familiar privado de libertad. Aumenta su incidencia en comparación con 2018 y 68% tiene familiares que estuvieron anteriormente en esa situación. Pero la muestra arroja otros datos relevantes. Una caída importante en la incidencia de episodios de angustia o crisis nerviosa desde su ingreso al centro. El nivel de consumo de medicamentos muestra un leve descenso respecto a encuestas anteriores. Se observa una reducción del tiempo de encierro en celdas de los adolescentes, al tiempo que 9 de cada 10 jóvenes habían participado en al menos un taller o actividad de las que brinda el centro. Conjuntamente, las valoraciones de los adolescentes privados de libertad respecto a los aspectos materiales y condiciones de los centros muestran una mejora respecto a lo relevado en 2018. Con relación a la comida del centro, el 56% de los encuestados la califican como buena o excelente. ¿Qué lectura se hace de estos datos en el organismo? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Rosana de Olivera, presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. De Olivera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarme y un saludo grande a la audiencia de todo el país que nos está escuchando. Vamos a ir ahora dato por dato de lo que muestra este censo, esta muestra, pero como siempre hacemos, dándole contexto al reportaje, es bueno contar qué es el INISA, porque además todavía, si bien tiene varios años, todavía sigue en el proceso de divorcio o ha seguido el proceso de divorcio de INAU. ¿Qué es hoy el INISA? El INISA es el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, eso significa la sigla INISA, y tenemos la misión de administrar y llevar adelante las medidas socioeducativas que la justicia le impone a los adolescentes en conflicto con la ley penal a partir de los 13 años, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos 15 centros de privación de libertad, manejamos las medidas privativas y también las medidas alternativas a la privación. Tenemos hoy unos 270 adolescentes privados de libertad en estos 13 centros. Están 7 en Colonia Berro, 5 en Montevideo y hay 1 en la ciudad de Minas. Y tenemos unos 330 adolescentes con medidas alternativas a la privación. De esos 330, como tú bien decías, hay algunos 140 aproximadamente, porque esto es muy dinámico, están entrando y saliendo permanentemente, están todavía siendo llevadas adelante por el INAU. Y unos 100 están con organizaciones sociales contratadas por INISA y unos 90 directamente sí por nuestra organización. La idea, lo bueno es que ha aumentado la cantidad de medidas alternativas a la privación de libertad y hoy tenemos, ya digo, 330 en medidas alternativas y 270 en privación de libertad. De esos centros, de esos 13 centros que tiene el INISA en la actualidad, ¿cuáles son de máxima seguridad y cómo se gestionan el resto? Bueno, en este proceso que hemos llevado adelante en estos 2 años y medio de gestión, de todos los centros, 3 eran de máxima seguridad, pero de los cuales uno hoy ya está haciendo un proceso de cambio. Son el Centro MD de mayores de 18 que está en Colonia Berro, el Centro Piedras y el Centro Sarandí. Que el Centro Sarandí podemos compartir con la audiencia la buena noticia, porque estamos llegando al fin a tener buenas noticias con el INISA, porque siempre, lamentablemente, siempre llegan malas noticias, así que estoy muy contenta de que eso suceda. Uno es este censo. El Centro Sarandí, que hasta hace pocos meses, el año pasado,
no se podían cruzar dos adolescentes en un pasillo. Hoy hemos hecho un cambio de dirección, un fortalecimiento en esa dirección, y están hasta 11 o 13 jóvenes jugando al rugby y participando en diferentes actividades, compartiendo un asado los fines de semana, en fin, esos son procesos que llevan un tiempo y que tienen que tener un compromiso muy fuerte, tanto de la institución, que por supuesto del directorio que así lo tiene, como de los equipos de trabajo. Y por suerte este centro estamos logrando darle esa transformación. Así que yo te diría que hoy son 2,5 y vamos a que el centro Sarandí sea dentro de poco, ojalá, ya un centro de mediana seguridad y no de máxima. ¿Y cómo ha sido la evolución de la población dentro de INISA? Porque se lo pregunto porque cuando este organismo se llamó de otras maneras, IRPA y demás, Interg, tenía una población mucho más alta y además se daban episodios de fugas, de motines con cierta frecuencia. Sí, exactamente. Un poco es a lo que yo planteaba en esta etapa de rendición de cuentas, de que se pusiera la mirada en el INISA, porque es, entiendo, el último lugar desde donde podemos hacer un mejor trabajo, digamos. No digo que no se puede hacer desde el adulto, se puede siempre reconvertir y reinsertar a la sociedad a las personas que están en conflicto con la ley, pero me parece que en estas etapas de la vida, donde sí son aún más manipulables, son adolescentes y podemos hacerles entender y que hagan ese clic de que el delito no es un camino válido y que tienen que volver a la comunidad como ciudadanos de bien. Creo que este censo viene a respaldar el trabajo que se ha hecho en la gestión, sin ninguna duda. Sí, también tenemos clarísimo que hay mucho más por hacer, muy claro que hay muchísimas cosas por hacer, pero sí que estamos bien encaminados y que este es el camino. Y no es menor encontrar el camino en este tipo de instituciones, y menos habiendo atravesado una pandemia, ¿no? O sea que todos estuvimos con encierro, así que tener adolescentes que hayamos podido tener estas entrevistas cara a cara y que hayan dicho que mejoró la ventilación, que mejoró la limpieza, que tienen acceso al agua caliente, hablando de derechos humanos, porque estamos siempre poniendo la mirada ahí. El único derecho que no tiene es el de la libertad. Todos los demás derechos como Estado se los tenemos que dar, todos, absolutamente todos los demás derechos los tienen que tener estando en los centros de INISA. Entonces creo que esto no nos avala de alguna manera, sí, y desterra algunos discursos que se han venido repitiendo, que no son reales. Acá tenemos los números y esta es la realidad del INISA en noviembre del 2021. Ahora vamos a pasar a los detalles generales de este trabajo, pero usted decía en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda el 6 de septiembre, el INISA es una de las últimas oportunidades que nos podemos dar desde el Estado para transformar la vida de los adolescentes que están en conflicto con la ley. Tenemos la posibilidad de darles la alternativa de alcanzar una vida diferente, de que puedan tener otra perspectiva y encontrar una salida distinta a la del delito. ¿A eso se refería? Exacto. O sea, la idea de mi discurso en la rendición fue un poco sensibilizar. Uno tiene que concientizar y sensibilizar también en estos ámbitos parlamentarios. Y me parece que es inteligente que se ponga en Uruguay en estos momentos la mirada en el INISA, porque son muy pocos. Tenemos que aprovechar, avanzar y lo estamos haciendo con un montón de estrategias, además de estos asuntos que releva el censo, porque además es muy interesante. Dos cosas que me gustaría resaltar. Primero, que el comparativo lo hacen con el 2018. Es un trabajo similar que UNICEF realizó en el año 2018 también en INISA, en las mismas condiciones, la misma metodología, la parte técnica fue la misma utilizada. Entonces, en 2018 no teníamos pandemia. Y lo compara con un 2021 donde estábamos, creo que atravesando, el 2021 fue el peor, del 20 y el 21 sí, fue el peor, donde las actividades se cortaron, redoblamos los esfuerzos doblemente. Y lo otro importante es que el censo se llama Censo de Población Adolescente, Privada de Libertad, y la capacidad de respuesta del INISA. Y esto a mí me gusta mucho, porque esto mide no solo lo que opinan los adolescentes y cómo están ellos, que lo dicen de su propia voz, sino cómo responde la institución. Claro. Entonces acá hay preguntas que dicen, ¿tenés atención inmediata en salud? Y también mejoramos se mejoró la administración de medicación, que no es menor. Y los médicos que me están escuchando saben que no es menor la forma en que le damos esa pastillita todos los días. Antes se le daba pisada, entregaban la comida, ahora se lo saca de la celda acompañado por su educador y una enfermera, y nos garantizamos de que abra la boca, se le ponga la pastilla y la ingiera, porque
sabemos lo que puede ser en estos lugares una pastilla, si no la toman, si la cambian por otra cosa, si en vez de tomármela yo te la tomás vos. Entonces, eso también se refleja en el censo, cómo ordenamos y bajamos, y siempre obviamente es con el aval de la Dirección de Salud, ¿verdad? Que es un equipo de médicos, psiquiatras, que están atendiendo permanentemente a estos adolescentes. Yendo directamente al censo, se basa en una muestra realizada entre el 22 de noviembre y el 9 de diciembre del año pasado, y hay un dato que es interesante para la comparación. Si bien la población privada de libertad era 270 el año pasado versus 346 de la muestra de 2018, las encuestas validadas son más o menos las mismas, 252 ahora versus 265, por lo cual la muestra no se distorsiona, digamos. Ese es un dato importante para comenzar a presentar los datos, ¿no? Totalmente, porque también se ha manipulado esto y han dicho, y me han incluso cuestionado que no se pueden comparar porque pero además primero que son porcentajes. Primero y principal. Y segundo, que las muestras validadas son casi las mismas, o sea que no hay nada raro. Obviamente que son totalmente comparables los dos trabajos. Además, repito, esto se hizo de la mano de UNICEF y de equipos consultores. Exactamente. En términos generales, ¿cuáles son los datos que destaca de esta muestra y de los datos que la misma arrojó? Algunos datos interesantes, si bien INISA no tiene que ver en eso, pero es en el tipo de delito, por ejemplo, que se puede destacar, y está bueno que lo sepamos, que la rapiña disminuye casi en un 20%, o sea, en el 2018 era un 72% de los adolescentes ingresaban por rapiña, y en el 2021 es un 53%, o sea, bajamos un 20% en este tipo de delito, el ingreso. Igual sigue siendo el delito por el que más entran, ¿verdad? Y la edad de promedio es 17, también es la mayoría, entran a los 17 años. Y y aumenta también la comercialización y suministro de drogas, que es lo que digo, y también está pasando a nivel país el tema de la vinculación de los adolescentes con todo lo que tiene que ver suministro de estupefacientes o de sustancias. Ha habido como una especie de corrimiento también de los delitos en los adolescentes, al igual que lo observamos en los datos que presenta el Ministerio del Interior, o sea que allí el narcotráfico también ha logrado permear esas edades. Sí, no solo permear, sino que sabemos, nosotros hemos participado en algunas instancias internacionales y bueno, y vemos cómo utilizan estas bandas criminales del crimen transnacional organizado a los niños, niñas y adolescentes en su cadena de valor. O sea, son utilizados, y acá vemos que en el 2018 ingresaban al INISA por este tipo de delito un 2%, y en el 2021 es un 11%. O sea que el aumento es considerable. Considerable, exactamente. Bien, otro dato por lo menos relevante a nuestro entender cuando hacíamos el análisis de lo que fue el censo es el tema de la educación de los jóvenes. Allí lo que vemos es que, por ejemplo, solo un 6% tiene el ciclo básico completo y apenas el 1% el bachillerato completo. ¿Cómo trabaja el INISA sobre este aspecto en particular, que es el tema de la educación? Bueno, por supuesto que el tema de la educación es uno de los fuertes que tenemos que tener. Nosotros tenemos que darle, cuando el adolescente ingresa al sistema, todas las oportunidades, tanto desde el punto de vista de la educación formal como la educación no formal y el deporte, que es algo que fuertemente hemos incorporado en esta administración, y yo creo que un poco los números que hemos tenido han sido por esa estrategia, en años en que no tuvimos, ningún adolescente del mundo tuvo las clases como corresponde, todos tuvimos mayor encierro y recorte de actividades, tanto educativas como laborales, así que siempre, o sea, ellos entran con diferentes tipos de nivel. Por ejemplo, con primaria casi todos tienen primaria, como dice el censo, pero tienen posibilidad de hacer secundaria, porque secundaria está dentro del INISA. Nosotros tenemos un edificio que le llamamos la escuelita, donde es un edificio con salones de clase, y allí los profesores de secundaria le dan el año que corresponda, dependiendo de lo que el adolescente necesite. Hemos incorporado la UTU también, con un piloto agrario. En Berro tenemos un tambo y ellos están aprendiendo a alambrar, están aprendiendo a inseminar artificialmente a algunas vacas que tenemos, y bueno, estamos yendo también para que el tambo puedan utilizar la leche, hacer queso, yogur. Eso es un proyecto que estamos comenzando ahora, pero ese curso ya lo estamos llevando adelante. Y algo muy interesante que tanto la ANEP, la DEJA, que es la Dirección de Jóvenes Adultos,
y la UTU nos dan la acreditación de saberes, porque tenemos talleres también con talleristas internos nuestros de barbería, confitería, peluquería, cerámica, hay un montón de talleres, porque lo importante es que el abanico sea el más amplio posible. ¿Por qué? Porque los adolescentes, como cualquier adolescente, están en la edad de encontrar su vocación, encontrar su proyecto de vida. Entonces, ¿para qué? Para que lo quieran hacer, lo sostengan y lo terminen. Si no están motivados, si no es lo que les gusta, tenemos que darle todas las oportunidades, porque obviamente que tienen diferentes intereses. Así que para que sea exitoso tenemos que abrir ese abanico, y lo estamos haciendo, y estos acreditación de saberes está muy bueno, porque nosotros no somos un centro educativo, pero sí le enseñamos diferentes oficios, y está bueno que una organización educativa sí lo valide, porque sabemos que el diploma, cuando salgan, cuando egresen, que es otro tema sustancial, tengan su diploma, de lo que sea, pero tengan su diploma. A los efectos de armar un currículum, por ejemplo, si ellos quieren presentarse en el ámbito laboral, es fundamental tener justamente esa acreditación. Exacto. Y entonces los motivamos permanentemente a que se sumen. Siempre alguna actividad formal o no formal están haciendo, como lo muestra el censo, todos participan de actividades educativas. Otro aspecto relevante del censo es que la encuesta muestra una reducción del tiempo de encierro en celda de los adolescentes. Se reduce a la mitad de la cantidad de adolescentes que pasan más de 18 horas diarias dentro de la celda, y aumenta más de 20% el peso relativo del grupo de adolescentes que pasan entre 12 a 18 horas en la celda. Esto representa un desafío, porque si bien se entiende por parte de los educadores que es mejor que estén menos tiempo dentro de la celda, que estén por fuera de la celda también representa unos desafíos. El vínculo entre ellos, donde además se advierte que también hay una caída de la relación de violencia en ese vínculo, pero también actividades para hacer. ¿Cómo se compone ese escenario? Bueno, esa pregunta es esencial, y gracias por hacerla, porque de verdad que haber podido tener estos números en pandemia ha sido realmente un logro que yo agradezco a todos los funcionarios del INISA, porque esto obviamente no es un trabajo ni solamente del directorio, sino de todos quienes se levantan cada día entendiendo que su tarea es una tarea muy importante, que es la del educador, como le llamamos en INISA, que es esa persona que está en vínculo directo, que los acompaña a las actividades, que lo acompaña al juzgado, a hacer deporte, a las clases, y haber bajado estas horas de encierro en pandemia realmente ha sido un desafío enorme, y estamos muy contentos de que se visualice, porque también a veces los discursos son en contrario, y bueno, nada, muy contentos de que hayamos podido aumentar. Igual está bueno aclarar que en esta cantidad de horas de encierro, porque a veces 12 horas de encierro, hay que tener en cuenta, sobre todo para la gente que nos está escuchando, que dentro de esas 12 horas de encierro hay 9 que son de sueño. Claro. ¿No? O sea, capaz que alguien dice, hay 12 horas de encierro, sí, 12 horas de encierro, pero hay 9 que están durmiendo, como todos, 9 horas, 8 o 9 horas, que son de descanso. Obviamente eso es adentro de la celda, de la habitación, pero tiene reja, porque estamos en privación de libertad. Pero se han redoblado los esfuerzos, digo, para que tuvieran actividades al aire libre, hicieran mucho deporte cuando no teníamos otro tipo de actividad, y obviamente tenemos un equipo muy fuerte de psicólogos que también los atienden en su parte emocional, y hicimos también una estrategia muy interesante, distinta, para poder enfrentar la pandemia, porque también obviamente hubo momentos que tuvieron menos visita, apostamos a la virtualidad, hicimos un convenio con Antel, porque por ejemplo en Colonia Berro la pandemia nos sorprendió a todos y no estábamos preparados para eso, en INISA tampoco, y menos en Colonia Berro, que es en el campo, es cerca de Suárez. Claro. Entonces la conectividad era muy mala, entonces hicimos un convenio con Antel, y hoy todos los centros de la Colonia Berro tienen fibra óptica y pueden, a través de las tablets, vincularse con sus familias, con sus hermanos, con sus hijos, con sus primos, en fin, con todos sus abuelos. Y bueno, lo que no podíamos hacer con la visita presencial, estoy hablando de los momentos que realmente se cortó todo, y nosotros llevamos al mínimo la presencialidad para protegerlos, y en realidad tampoco podíamos hacer cruce, no podía estar entrando y saliendo gente en los centros en los peores. Estoy hablando de los peores momentos de la pandemia, ¿no? Pero bueno, esto, por eso digo, la reacción y la respuesta, la capacidad de respuesta del INISA, como tiene el título este censo, no es menor, y a nosotros la verdad que nos pone muy contentos. En enero de este año usted dijo en este programa, hay un compromiso de hacer todas las mejoras posibles desde lo edilicio. La muestra, realizada justamente por equipos para UNICEF y INISA, entiende que las valoraciones de los adolescentes privados de libertad respecto a los aspectos materiales y condiciones de los centros muestran una mejora respecto a los relevados en 2018, aunque existe una gran heterogeneidad por centro en las valoraciones.
¿Qué se ha hecho en lo edilicio desde el inicio de que usted está al frente y se puede ver o no, pero se ve reflejado en esta encuesta? Sí, se ha hecho mucho. Hemos apuntado, a ver, si no tenemos espacios dignos digo, dignos, secos, limpios, iluminados, ventilados, difícilmente la medida socioeducativa que llevemos adelante vaya a ser exitosa. Nadie puede estar en un lugar lleno de agua, oscuro, húmedo. Es imposible que podamos cambiar esa cabeza, ese chip, o llevar una actividad en esos entornos. Es imposible. Entonces hemos hecho muchas obras de la mano, por supuesto, del Ministerio de Obras Públicas. En el centro SIAM, que es el centro de cautelares allí en Beloni, hemos hecho un gimnasio nuevo con pasto artificial, luces, ha quedado espectacular. Incluso ahí comparten actividades con otros centros, porque visitan de otros centros y hacemos campeonatos intercentro, que eso también está bueno y apunta mucho a la convivencia y aprender a jugar en equipo, en fin, todo lo que sabemos que el deporte nos da. En el centro donde están las chicas, hemos hecho nuevo los espacios comunes, los baños, que estaban en muy malas condiciones de las adolescentes, y a veces, en este caso, ahora en este momento no tenemos, pero hemos tenido adolescentes con sus bebés, así que tenemos que tener espacios dignos para ese niño también. Y bueno, hemos trabajado mucho, hemos hecho la caminería de Berro. Los 7 centros de Colonia Berro están unidos por un camino que ha sido un reclamo de los funcionarios eterno, de hace años. Y imagínense, en invierno, es pozos, barros, aguas, además Yo fui a Colonia Berro y era hace muchos años, era un desastre. Bueno, hoy tenemos una capa asfáltica y una calle a nuevo que quedó espectacular, la vamos a inaugurar ahora a corto plazo. Eso creo que ha sido también una mejora en la calidad de vida de todos, de los funcionarios, porque la responsabilidad nuestra es gestionar para los funcionarios y para los adolescentes, para las familias de los adolescentes cuando van a la visita, y todos quienes transitan en ese camino que de verdad era muy difícil en el invierno. Imagínense además los autos, los amortiguadores, todo roto, moto, bicicleta, porque los funcionarios que viven cerca, que viven ahí en Suárez, se trasladan a veces en moto o en bici. Bueno, creo que hemos hecho un cambio en cuanto a la calidad de vida en ese sentido. El centro de Cufré también, algunos caminos internos que se inundaban y eran intransitables. Me acuerdo de ver funcionarios caminando agarrados del tejido para no pisar porque era todo agua. Creo que se puede visualizar que el espíritu de esta administración ha sido mejorar en general todo lo que hemos podido. Obviamente que la burocracia a veces es un poco lenta, pero hemos podido avanzar en un montón de asuntos. Por ejemplo, en Berro sabemos que hay edificios que son muy viejos, pero está planificado en el plan de obra con arquitectura hacer modificaciones y arreglos y mejoras en varios de los centros, ¿verdad? Quiero ir a un tema en particular, que es el tema de la edad de las personas que están privadas, de los jóvenes que están privados de libertad. Según el censo, el 10% tiene hasta 15 años, el 53% entre 16 y 17, el 36% tiene 18 años o más, la edad promedio es 17 años. Podríamos también recordarle a la audiencia cómo funciona el tema de las medidas privativas. O sea, un joven por una rapiña, por ejemplo, le dan 8 años teniendo 17, se va a quedar hasta los 26 años que cumpla la pena finalmente allí en Inicia, por lo cual hay menores que cuando ingresan son menores y cuando van a egresar ya son mayores de edad. Pero le quiero preguntar por algo vinculado al tema de la edad que usted dijo en el Senado. Dice, el INISA trabaja con jóvenes carentes, muchas veces de las herramientas emocionales, y que están atravesando a su vez este proceso de transformarse y de formar su integralidad. Sumado a eso, no debemos perder de vista las historias de vida de la mayoría que ingresan al sistema proveniente de familias desestructuradas, habiendo abandonado sus estudios a muy temprana edad y con situaciones sociales y económicas críticas, de entornos vinculados al delito, al consumo de sustancias y otras complejidades. ¿Cómo es el manejo de estos jóvenes que vienen de estos hogares en estas condiciones y con estas edades? Y bueno, ese es el desafío que tiene el INISA, ¿no? Esas son las realidades, esos son los jóvenes que ingresan.
Como podés ver, más del 40% de los adolescentes que tenemos en el sistema son mayores de 18, por eso mismo que decías, en Uruguay, porque en otros países cuando cumplen los 18 pasan a otro sistema, o a veces al sistema adulto, pero en Uruguay tiene que cumplir la medida socioeducativa que le impuso la justicia, siendo adolescente, dentro del INISA. Ese es el mandato y nosotros tenemos que cumplir con eso. El trabajo que se hace es el trabajo que se hace con todos de la misma manera. No porque sea mayor de 18... tiene una mala conducta. Me refiero a cómo es el trato con un menor que llega en estas condiciones de vulnerabilidad, viniendo desde donde viene, sabiendo que se va a integrar a un sistema que, más allá de que el sistema esté mejorando, lo primero que le va a imponer es una restricción a su libertad. ¿Cómo es el vínculo allí? Bueno, siempre es un impacto cuando ingresan, obviamente, para ellos y para su familia. Tenemos, como decía al comienzo, un equipo de psicólogos, de más de 60 psicólogos que hacen todo su trabajo de contención emocional. Se hace un chequeo integral de salud, por ejemplo, cuando ingresan, porque a veces ingresan con mucho consumo y en malas condiciones de salud en general. Tenemos un equipo de médicos y enfermeros 24 horas. Tienen atención odontológica, o sea, se les brinda desde el Estado todo lo que tenemos que hacer para que mejoren, y uno lo ve desde que ingresan hasta cuando pasan 2 o 3 meses, cómo va cambiando, y obviamente después ese impacto pasa. Y lo que yo les digo siempre, porque yo visito mucho los centros y me gusta hablar mucho con ellos, y siempre les digo que visualicen el INISA como una oportunidad. Más allá de que no es estar lindo, nadie quiere estar privado de libertad, menos un adolescente, porque deja de ver a sus amigos, se desarraiga de su barrio, de su familia. Pero que más allá de todo eso, que siempre obviamente se hace un trabajo también con las familias para que participen y estén presentes durante todo su estadía, lo vean como una oportunidad. Y ¿sabés qué es así? He tenido oportunidad de adolescentes, lanzábamos el otro día, el año pasado, un convenio con Seconeu, que es una gremial de mecánica ligera y gomerías, y un joven, cuando lanzamos, y él se había anotado para ese curso y lo empezó a realizar, y lo terminó obviamente, se acercó y me dijo: presidente, yo le quiero agradecer, porque yo estoy acá hace tanto tiempo, y desde chico, desde niño, soñé con ser mecánico. Y nunca había podido, porque no se me dio, porque en mi barrio no tenía la posibilidad, o nadie me la ofreció. Y acá se me está dando la oportunidad de yo cumplir mi sueño. Entonces ese es un poco el mensaje que siempre les doy, de esperanza y de que lo vean como una oportunidad real. Tienen las 4 comidas, tienen posibilidad de hacer deporte, tienen posibilidad de estudiar, un abanico enorme. Si van a tener muchos años, pueden hacer hasta la universidad. Hemos tenido casos de adolescentes que están cursando la universidad. Pueden hacer un curso más chico si se van a ir pronto, para que sea algo más, digamos, a veces te piden algo más cortito porque saben que afuera los está esperando su novia con un bebé y que tienen que salir al mercado laboral. Entonces, eso es lo que decía yo al principio. Lo que tenemos que hacer como Estado es darle la mayor cantidad de oportunidades para que el INISA se transforme en algo positivo y puedan encontrar en esa etapa de la vida, como encontramos todos, y en esa búsqueda estamos de cuál va a ser nuestro proyecto y a qué nos vamos a dedicar y cuál es nuestra vocación. Creo que ese es el deber que tenemos y creo que se está cumpliendo. Bien, y desde la rendición de cuentas, al menos parece que el mensaje fue efectivo, llegó porque se logró un importante incremento de recursos que van a ser destinados al INISA. ¿Cómo van a distribuir ese incremento presupuestal, o hacia dónde el directorio tiene pensado canalizar esos nuevos recursos? Bueno, personalmente a funcionamiento, que es desde donde siempre nos quedábamos como un poco cortos a fin de año, y después la idea de poder avanzar con las medidas alternativas, eso que comentábamos al principio, de que todavía tenemos algunos asuntos dependiendo del INAU. Entonces poder tomar, por ejemplo, nosotros ya avanzamos con INAU en una sede que ellos tienen en la ciudad de Mercedes, en Soriano, donde nos podrían dar en comodato el inmueble. Simplemente tenemos incluso algunos funcionarios que son de INISA y están trabajando allí, o sea que ahí habría que armar un equipo, reforzarlo con algún técnico y poder avanzar en tener las medidas alternativas, empezando por la ciudad de Mercedes. Y el otro punto que habíamos avanzado con INAU también es poder hacer la misma estrategia en el departamento de Maldonado, que también tenemos posibilidades de que nos pasen en comodato el inmueble. También estamos avanzando
con las diferentes intendencias, porque siempre, a ver, en todo este proceso de 2 años y medio de gestión, nos hemos apoyado muchísimo en lo que es la interinstitucionalidad, con todos los organismos del Estado, con las organizaciones civiles, con las empresas privadas. Nosotros hemos recibido muchísimas donaciones de championes, remeras, tablas de básquet, en fin, hemos apostado mucho por la responsabilidad social empresarial. Sabemos que las empresas uruguayas son muy sensibles con estas temáticas y siempre quieren ayudar o colaborar desde algún lado, así que les hemos abierto las puertas, y nosotros esta red que hemos tendido, hemos hecho nuestro consejo consultivo a rajatabla y nos hemos reunido con todas las organizaciones. No los quiero nombrar a todos, pues Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, ACE, Ministerio del Interior, Fiscalía, en fin, todos los organismos del Estado, porque esto es un sistema y los adolescentes son responsabilidad de todos. Así que a fortalecer esas redes, que creo que sí las hemos fortalecido en este tiempo, porque hemos tenido un excelente vínculo con todos, y bueno, creo que da su fruto, sin duda. Rosana de Olivera, presidenta del INISA, gracias por habernos acompañado otra mañana. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.